El pibe 10 es Dipi y el pibe 4 es Lauta, que llega tarde. Bueno, estaba en el baño. O el stopper. ¿No puedo ir al Acá tomo baño? asistencia. Stopperman. Bueno, es la maestra Ciruela. Sos una Yo, soy como botona. yo a veces me siento una preceptora acá. Sí, hablar y en está terapia. tronchatoro, sí, ya se dijimos. Cuando te pones de tronchatoro es lo que sos. Bueno, vamos que se tiene que ir Dipi a la plaza. ¿Qué Título, Ventana de tiempo para Milei. Ese puede ser el título de hoy. Ventana de tiempo para Milei. Sí, Bueno, a ver. porque esta semana viene bastante más tranquila en la discusión política en el Congreso o en la Corte Suprema. Y todo porque, entre otras tantas cosas, hay una ¿Se van a pasear? tribu de legisladores que se van a la RAC, a Europa. ¿Te acordás de esta agrupación ONG internacional para educar a los dirigentes políticos de los países emergentes en los valores de la democracia capitalista? Sí, no, pero se llamaba así. RAC, sí. ¿RAC? No me acuerdo qué significaba la sigla, pero es básicamente una ONG de derecha, Sí. conservadora, Sí. a la cual adhieren un montón de dirigentes políticos argentinos, Sí. también del campo peronista, Perotti, y ¿no? esta semana viajan a Europa para, hacer un congreso y discutir. Entonces, en el Congreso argentino, en el Congreso Nacional, está la bocha parada, ¿sí? O sea, se pone pausa, funcionan las comisiones, funcionan las discusiones parlamentarias, pero no estaba previsto que hubiera sesión, por más que estén ¿Pero qué promovidas. tanto se van? Y se van alrededor de 20, te diría yo, de la Mirá. Cámara de Diputados. Pero, ¿qué es lo que sucede? Le da tiempo a Milei para negociar una serie de cosas. Por un lado, para negociar los votos del peronismo y de los aliados para lograr que se defiendan las designaciones en comisión, las designaciones por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. Está previsto que haya una sesión, pero recién para el jueves 3 de abril, para votar en rechazo o en favor de estos jueces. La Casa Rosada especula con la posibilidad de que de acá al 3 de abril consiga los apoyos que necesita para que no le volteen los pliegos de estos dos jueces. Para eso obviamente tienen que romper al peronismo, o tienen que lograr el apoyo de la suficiente cantidad de senadores del peronismo para que no coseche un tercio de rechazos o un tercio más uno de rechazos ni Lijo ni García Mansilla. A esa tarea está abocado Javier Milei. Yo les vengo diciendo que hay alrededor de 14 senadores peronistas que quieren apoyar al Lijo. Si sacamos la cuenta de que la bancada de UP tiene 34 legisladores en total y hay 14 que lo quieren votar, eso indica que el peronismo pondría 20 en contra del juez federal y también de García Mansilla. Aunque tal vez de García Mansilla ponga un poquito más. Hay que ver si García Mansilla lo logran defender. Es más difícil, me parece, García Mansilla que el Hijo, pero en todo caso es una suposición mía. ¿Los que votarían a favor del Hijo? Sí. Bueno, tenés los ¿Mayans peronistas. qué hace? Es una incógnita. Mayans, ¿Y Cristina qué quiere Mayans hacer? viene manifestándose. Cristina quería al Hijo. Pará, porque me está superponiendo una serie de Después preguntas. no quería el hijo, ahora lo queremos al hijo. Mayans es una incógnita, ¿por qué? Porque por un lado es el que viene diciendo que hay que voltear al Hijo desde fines del año pasado para acá, ¿no? Porque amenazó primero diciendo, si lo nombran por decreto, el peronismo se lo voltea. Sí. Eso lo viene diciendo desde fin de año para acá Mayans. Durante todo el año lo bancamos al hijo. Sí, pero yo te Después, diría para que fin de año, claro, le sacamos la banca. esta es la historia, claro, que ya contamos, donde se le retasea el apoyo en el momento en que se cierra la negociación y que Cristina Kirchner percibe que no va a haber ni ampliación de la Corte, ni un carajo. Sí. Y entonces se frisan los pliegos. A fin de año, cuando Milei amenaza con mandar los jueces por decreto, Mayans instrumenta un comunicado a la prensa para decir que el peronismo va a voltear
los pliegos de los jueces y Milei osara nombrarlos por decreto, cosa que efectivamente hizo. Se suponía que eso lo hacían para negociar. De hecho, durante todo el tiempo, durante todo el verano, Mayans y el peronismo estuvieron abiertos a una negociación que la Casa Rosada no emprendió con el peronismo, que suspendió, la dejó en pausa. Y la negociación es, bueno, bancame al hijo, te doy otra cosa. Te doy otro juez, Amplío la corte, una jueza te doy el procurador o te doy una jueza. Entonces eso no lo hizo Te el devuelvo un gobierno, peronista. lo planchó. Y efectivamente, y sobre todo después del escándalo de la estafa cripto del 14 de febrero, el peronismo le quita el apoyo. Pero recordemos lo que yo ya conté acá. El 21 de febrero, o sea, 7 días después de la estafa cripto, o de que trascendiera la estafa cripto, estaba previsto que se votara al hijo y a García Mansilla, o por lo menos al hijo. Sí. El 19 de febrero, en la reunión de labor parlamentaria, Mayans le dice, che, bueno, vamos a negociar, vamos a hablar Sí. de una ampliación de la Corte en el periodo de sesiones ordinarias, porque Mayans no quería voltear al hijo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Gildo Infran y los gobernadores peronistas quieren al hijo en la Corte. Ajá. Entonces, el gobierno, en la voz de Ezequiel Atauche en este caso, dice, bueno, yo no estoy facultado para conceder esta negociación, y fracasa la negociación, o en realidad no se emprende, y entonces se cae la sesión para votar al hijo. Sí. Y por eso Milei lo termina nombrando por decreto, Sí. porque no acepta el gobierno negociar. Bueno, aún así todavía hay 14 que quieren votar a favor del hijo, 14 que... senadores peronistas. Ah, ok. Si vos juntás 25 senadores, 25 senadores, perdón, no necesariamente peronistas, juntás un tercio más uno. O sea, con Si juntás un tercio más uno en contra del hijo, cae el hijo. O sea, y estoy diciendo que el peronismo puede poner de movida 20 en contra del hijo. Con que a esos 20 le sumes a Paul Troni, que estuvo contra el hijo desde el principio, algunos radicales, y estás muy cerca de lograr los 25 en Alguna contra de del hijo. Lustó. Lustó no está en contra del hijo necesariamente. Pero, bueno, estás muy cerca de bloquear Sí. la designación del hijo. Aún así, por supuesto, como venimos explicando, tiene el nombramiento en comisión hasta el 28 de noviembre. O sea, pueden ser jueces de la Corte hasta el 28 de noviembre. De Lipi, hecho, pregunta. Manuel García Mansilla ya es juez de la Corte, Sí. ya firma fallos de la Corte. El único que todavía no asumió es el hijo, pero porque no renuncia a su cargo en el juzgado federal. El hijo tiene uno de los juzgados federales en Capital Federal y además subroga a otros. Ahora, para Y no entonces, quiere renunciar porque no quiere ser un juez con Pero- vencimiento. Esto, vamos a suponer que bajan los dos pliegos, los senadores. Ponele, dale. Y ellos están... Mansilla está trabajando, ¿no? Claro, sí, Ya sí, está. Eso de alguna forma tendría que terminar en la Corte. No, es que la Corte es donde, No, donde ellos pero, están. pero de alguna forma tendría una que locura. terminar en la Corte. y la Corte decidir. Y la Corte decidir, pero se tendrían que abstener todos y llamar a conjueces, porque estos dos que estaban y Correcto. tomaron juramento no podrían participar de ese fallo. El Es- conflicto interpoderes es gravísimo. Nunca pasó en la historia de la democracia ¿Se entiende argentina. más o menos lo que dije? O sea, si el Congreso rechazara los pliegos de los jueces, y estos jueces ya juraron, por lo menos en el caso de Mansilla, se daría la situación inédita de que serían jueces puestos por decreto, rechazados por el Congreso y asumidos porque Rosati le tomó juramento. Claro. Una locura. Lo que habría que dimensionar es el daño que le hace a la institucionalidad la Corte Suprema tomándole juramento a este tipo antes de que el DNU pasara por el Senado. Absolutamente. Eso es lo que va a dejar todo hecho una cochambre asquerosa. Sí, pero además García Mansilla había dejado trascender a sus colegas de la Corte que si lo rechazaban en el Senado, renunciaba. Sí. Eso fue a poco de asumir, una semana después de asumir. Por eso el gobierno entró en pánico. Y ahora sí, dicen, estaría dispuesto a abrir una negociación. Igual García Mansilla Por dijo eso- que nunca iba a asumir por DNU también. O sea, Lo que mañana diga- puede lo decir que otra diga. cosa. Bueno, pero más allá de eso, cuando Hay nervios, García digamos. Mansilla dejó trascender eso, el gobierno dijo, upa.
Y que le votó, perdón, y que le jugó en contra al hijo, porque él firmó también que no puede asumir si no renuncia como Comodoro Pi. ¿Qué pasó ahí? Claro, no le aceptó la licencia. Claro. Él Claro. es uno de los que votó contra el hijo. Y eso supongo que no le cayó bien al gobierno. Pero por supuesto, Santiago Caputo negaba que eso hubiera ocurrido. De hecho, salió Fabián Wallman al aire esa mañana cuando estábamos analizando recién salidito el fallo, y nosotros nos reíamos de que se le dio vuelta García Mansilla a la Casa Rosada, y Fabián Wallman estaba en la Casa Rosada y decía que los funcionarios de la Rosada negaban que hubiera ocurrido lo que efectivamente había ocurrido. Claro. No aceptaban la realidad. Yo digo, pensando cómo es Santiago Caputo, cómo son, ¿no pensaron ya en cortarle la cabeza e ir en contra de ¿De García quién? Mansilla? ¿De García Y Mansilla? porque si se te da vuelta de cómo son, aparte sí. ellos, y si la primera de cambio te la juega así, No Sí. está mal la pregunta. Hay un rumor que dice que si rechazaran a los dos desde el Senado, ellos podrían ofrecer o proponer a otros dos postulantes. ¿Y qué hay de lo Pero eso de- estaba incluso desde antes que O fuese sea, un DNU nuevo. juramentado. O sea que se bajan esto. Claro, o enviar pliegos nuevos al Senado. Pero eso estaba mientras desde queda antes Mansilla? pero esto estaba desde antes que fuese juramentado Mansilla, ¿no? Como en ese momento se leía como una amenaza, porque los dos que proponían en reemplazo de Mansilla o del hijo eran peores que García Mansilla y que el hijo, Ah, o sea, eran ok. más ultramontanos. ¿Y Claro. qué hay de esto de que, creo que Mayans lo dijo, de que hay senadores que tienen miedo que si no Sí, nombran lo al dijo- hijo, Lo dijo en Radio 10. y no pasó nada? O sea, ¿sabes lo que hablo o no? Mayans dijo que hay senadores que tienen miedo de que el hijo, si no es elegido cortesano, Sí. después tome venganza. Desde Comodoro Pi. Claro. Y además, Pero sí. y hay otros pero que... sí. Pero lo dijo Pero lo dijo, Mayans claro. en una entrevista. Pero, no podemos, Pero yo, no estamos se puede todos vivir, locos. boludo. No se puede vivir Bueno, así. ahora, eso no es lo único que está negociando el gobierno, que es el apoyo para estos jueces o lo que sea que pueda negociar con el peronismo. Pero el hijo se anda Cristina diciendo no había por los hablado. pasillos, porque al hijo lo mandaron a conseguir sus propios votos. ¿Estamos de acuerdo? Y el hijo anda amenazando gente por todos lados, diciendo, si no me votás, yo cuando sigo como juez federal, Te hago te hago bosta. bosta, te invento una causa, o Hola que tengo. la que tengo ya te la apuro un cacho, o le asumo. ¿Esto es así? eso es el equivalente a lo que vos decías de te pongo cocaína en el auto. Claro, te lleno el auto ¿Esto de es merca. así, Dipi? Es un poco más sofisticado, pero la metáfora al negro es correcta. Es más sofisticado porque yo conté como un caso concreto, lo conté Sí, acá, claro. la de Infran. Sí. Que lo que hizo el hijo un día antes de que se tuviera que discutir su pliego en el Senado fue citar a declaración indagatoria a una opositora de Infran en Formosa en una causa contra el gobernador formoseño. Entonces eso obligaba a Mayans y a María Teresita González a votar a favor del hijo. Está bien, entonces yo no soy un pelotudo, digo. No, tu metáfora es correcta. O sea, si querés, tiene un poco de pesto, pero está bien la información. Ahora, vos hablas con sectores de políticos y de poder judicial que tienen diferentes tipos de ideología y te encontrás con un abanico de gente que no importa de qué ideología te digan que el hijo es esto que estamos describiendo. Yo había hablado y todos tienen esa concepción de él. Sí. O de todos los sectores, digo. Sí, pero no es una novedad, digo. No es una novedad, pero habla de cómo estamos. Pero volvamos a abril del año pasado. O sea, nadie considera que es un juez. Claro, no. a eso que voy. vale la pena Que vale, tenerla claro. porque es un juez que va a estar en la Corte Sí. Suprema. Digo, bueno, pero no sé, las descripciones, me lo voy a decir igual, una estupidez. La política, siempre hay extorsiones en la política. Lo que pasa es que llegamos a que la política es un entrecruzamiento de extorsiones y ninguna otra cosa más. Eso es lo que nos está hundiendo, eso es lo que hace mierda eso es lo que nos tiene en crisis. Que son prácticamente exclusivamente extorsiones. Sí, nos obligaría a una reflexión más profunda sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo o cómo estamos viviendo, porque justamente la extorsión pesa más cuando el colchón político, la densidad política es más delgadita, es menos fibrosa, ¿no? Cuando no hay músculo político, cuando no hay Claro. sociedad discutiendo política, empujando de abajo hacia Y arriba un o poco hacia de los coraje costados. también, a veces no hace falta tener atrás a 50.000, porque por ahí si te plantás, te conseguís a los 50.000. Claro, Pero primero tenés que plantarte. Claro, pero ¿qué agenda social
hay en este momento que pueda trascender la discusión política que propone el sistema, ¿no? Que propone Cristina, que propone Milei, que propone Macri, que propone el hijo, que propone la Corte. No hay algo demasiado audaz o más trascendente que lo que discuten los dirigentes. ¿Y eso por qué? Por un lado, porque lo que pueden discutir los más lúcidos en las diferentes capas sociales que contribuyen a una representación genuina en organizaciones intermedias se ha vuelto inaudible por imperio de las redes sociales. Por otro lado, porque también es cierto que cada vez tenemos que trabajar más y militar menos para poder sobrevivir. Sí. Entonces todo eso conspira contra que la sociedad, en su dimensión más politizada, pueda incidir sobre la conciencia de nuestros dirigentes. Eso es una realidad, es un diagnóstico al que me animo así en crudo, y por ahí soy impreciso y hasta injusto y pido disculpas, pero lo cierto es que me parece que algo de esto hay que empezar a preguntarse. Pero no quiero quedarme en esto para responder a tu pregunta o a la de Lauta, y es que el año pasado alguien convenció a Cristina de que el hijo era importante para diluir el peso específico de Rosati en la Corte Suprema. O sea, acompañar el pliego del hijo era necesario para que justamente Rosati no fuese amo y señor de todo. Y yo conté hace unas semanas que el diario La Nación es el verdadero jefe de la Corte Suprema antes que Rosati inclusive, ¿no? Esto de que en Cámara de Casación consulten a uno de los gerentes de La Nación sobre cómo hay que fallar en la causa vialidad daba cuenta de que los gerentes de La Nación siguen siendo como Bartolomé Mitre, que fundó la Corte o que compuso la Corte por primera vez, siguen siendo los verdaderos gerentes de la Corte Suprema. Entonces ahí hay un problema muy grave, muy jodido. De hecho, este fin de semana Clarín siguió sacando notas al estilo de La Nación que van pronosticando para dónde va la causa vialidad y cuánto le queda a Cristina antes de que fallen y la dejen afuera de la cancha en términos de candidatura. Que generalmente la política. aciertan con sus especulaciones. Sí, ¿no? ponele, no lo sé. Eso también Sí. es un apriete, ¿eh? ¿La Digo, aciertan o les hacen caso? así como el hijo aprieta a los dirigentes políticos, Clarín y La Nación aprietan a los jueces para que se apuren con la causa vialidad. Ahora, no quiero que cerremos la columna sin un detalle, porque es importante y para que vean cómo tiene Milei el culo en las manos. No solo quiere que la Corte se termine de componer como él quería, y ahora tiene problemas porque no sabe para dónde va a jugar Mansilla, sino que, por ejemplo, hay otro órgano no tan importante como la Corte, pero que sí es gravitante a los fines de su propia gestión, que es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación se compone de 7 miembros, 3 representantes por la Cámara de Diputados, 3 representantes por la Cámara de Senadores y uno que es el auditor general, el presidente de ese organismo colegiado, que funciona así desde la reforma constitucional del 94. Antes era una especie de contraloría que descansaba en una sola persona con un gran equipo de contadores y que era, según algunos, mucho mejor que la Auditoría General actual. Pero lo cierto es que ese órgano se compone de los bloques, de la representación de los bloques mayoritarios y la primera mayoría y la segunda minoría, o la primera minoría y la segunda minoría en el Congreso, tanto en senadores como en diputados. El año pasado vencieron los mandatos de los 3 representantes de la Cámara de Diputados y quedó sin representación de diputados, o sea que la auditoría funcionó solo con los representantes del Senado y con el presidente. El presidente es Juan Manuel Olmos. Ajá. Y los 3 representantes del Senado eran 2 por el peronismo y 1 por el radicalismo, o sea que funcionó con mayoría peronista. Ah, mirá. Y lo que auditó la auditoría... Olmos peronista, ¿no? Sí, lo que auditó la auditoría, con muy buen diálogo con Cristina y otras tribus, lo que auditó la auditoría el año pasado es el último año de gestión de Alberto Fernández. Ajá. Y lo aprobó. Ok. Este año lo que tiene que auditar la auditoría es el primer año de gestión de Javier Milei. Y no solamente tiene vacantes los 3 lugares de la Cámara de Diputados, sino que además ahora, a fines de marzo, principios de abril, vencen los representantes del Senado. Y si Queda Olmos solo. quedaría Olmos solo si no nombran a nadie, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Lo cual es también o mucho más apretable o mucho más manejable para el gobierno que haya uno solo en vez de 7, pero al mismo tiempo
lo que pretenden hacer desde el gobierno es esperar a que pasen las elecciones de medio término para votar en las cámaras con Claro. otra composición integrantes que Visionario. los representen a ellos, claro, y No no que comunista. haya mayoría peronista. Igual hoy en diputados la primera minoría es el peronismo también. Claro, pero lo que pretende Claro, Milei sí. es compensar. De hecho, estuvo frenado de diputados porque Milei pretendía, sin la representación suficiente, un representante libertario. Y le decían desde el radicalismo y el peronismo, toca de acá, eso no se puede. Bueno, lo mismo pasa o va a pasar en senadores. Y es una muestra más de cómo Milei quiere controlar todo para que no empiecen a saltar por todas partes informaciones que den cuenta que está flojo de papeles. Gracias, Dipi.